de juventud, vamos a estar hablando con los chicos de la actualidad, vamos a seguir nosotros analizando estos días tan calientes, pero hoy tenemos específicamente mesa de juventud. Le agradecemos a Guadalupe Oliverio. Guadalupe, muchísimas gracias por venir. Guadalupe tiene 25 años, milita en el PTS, es activista ambiental, estudia antropología y fue presidenta del Centro de Estudiantes de Filo en la UBA. La verdad que muchísimas cosas para tus 25 años. Renó a los 25 años, todavía no estaba jugando al fútbol. Todavía estaba gateando, me parece. Bueno, y también Javier Larigueta, si se pronuncia, estudiante de abogacía en la Austral. 20 años tiene, otro perfil ideológico, otra trayectoria de vida, obviamente. Fue seleccionado para participar del programa internacional de fortalecimiento de la función pública en América Latina. Felicitaciones, Javier, muchísimas gracias. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fuiste seleccionado? Es un programa en el que se postularon 6.000 personas. Sí. Y durante un proceso de selección bastante largo, terminaron seleccionando a 32 participantes. Es un programa becado que consiste en un viaje a Colombia, España y Brasil, que la idea es visitar países, intentar traer instituciones que son ajenas a nuestro ordenamiento jurídico y volcarlas a nuestro país, que está necesitando un fortalecimiento justamente de la función pública. Sí. Está orientado al servicio público. Bien. ¿Y esos países se eligen por qué? ¿Qué tienen de especial esos países? La fundación se llama Boquín y es la fundación del Banco Santander Río con fines solidarios, y los seleccionó a ellos, imagino, en base a la diversidad que puede llegar a aportar. Okay. Bien. ¿Y qué fortalecimiento institucional necesita la región y Argentina en particular, Javier? Uno de los puntos que destaqué en la entrevista final fue que Argentina necesita por todos lados, donde sea, un fortalecimiento de sus instituciones. Bueno, además. ¿Dólares le pusiste? Dólares. No, pues dólares necesita seguro. Sí, son cosas distintas. Dale. Pero hablé de la falta de respeto que tiene, por ejemplo, el gobierno actual con las instituciones judiciales, por ejemplo, la Corte, el ministro de Justicia refiriéndose al fiscal y a sus declaraciones de manera intromisiva. Luciani, al fiscal Luciani, sí. Todo ese tipo de atropellos a la división de poderes me parece que merece un especial fortalecimiento. Bien. Guadalupe, ¿cómo la ves? ¿Coincidís hasta ahí con Javier que hay una especie de falta de respeto a las instituciones que están debilitadas en la Argentina? No, mira, o sea, si vos me preguntaras qué opino yo del gran problema que tiene hoy Argentina, es un poco lo que decías vos de los dólares, ¿no? Yo siento que a los jóvenes nos sacaron el futuro pagándole al FMI. Ya hoy sabemos que cada dólar que haya en Argentina no va a ir para nuestro futuro, no va a ir para nuestra educación, no va a ir para nuestra salud, sino que va a ir para el fondo. Sí. Por eso, bueno, nosotros de la izquierda decíamos que no había que pagar esa deuda, esa estafa macrista. Y yo creo que hoy en Argentina tenemos un gran problema porque hay un gobierno que vino a decir que iba a solucionar los problemas del gobierno pasado y, sin embargo, hoy vemos cada vez más pobres y más desigualdad social. Sobre la justicia tenés posición. Javier decía, tengo una posición crítica de cómo el gobierno ataca a la justicia. No, yo creo que la justicia hoy no es una justicia igual para todos. O sea, me parece que hoy hay una casta en el Poder Judicial y que debería ser una justicia popular elegida de otra forma, digamos, ¿no? O sea, ahí quizá tengo un contrapunto. Bien. Javier, ahí Guadalupe hablaba del préstamo con el fondo. Decía, no lo tendríamos que haber pagado. Este gobierno hizo un acuerdo, empieza a pagarlo. ¿Tenés mirada al respecto? No tengo una mirada formada al respecto, pero sí que no creo que sea honesto denominarlo una estafa macrista a la deuda con el FMI. Tampoco creo que sea factible el no lo pagamos. Yo creo que no es una mirada que entienda de alguna manera cómo deben resolverse las cosas. En parte del gobierno entendió lo mismo y por eso llegó a un acuerdo. Sí. No todo el foco del gobierno. Pasa que, bueno, yo creo que eso hoy es un problema, porque Massa ayer, por ejemplo, habló y dio un montón de medidas y, sin embargo, hoy la tapa de Clarín era que Wall Street estaba pidiendo más ajuste todavía, ¿no? O sea, y eso, bueno, decimos más ajuste. Eso implica destruirle la vida a millones de personas. Lo raro sería que Wall Street no pida más ajuste, ¿no?
Pero una los obviedad. ricos nunca paran, ¿no? Creo que ese es el gran problema, el gran fracaso del Frente de Todos. O sea, los ricos siempre le piden más y están gobernando para los dueños del país. Nunca te van a decir, bueno, hasta acá. Sí. Entonces te piden más, te pide que saques los subsidios y eso es la mujer con sus 3 hijos que tiene congelado el sueldo y que no va a poder pagar la luz. Es el jubilado que ve que le están remarcando los precios en el supermercado. Somos los estudiantes que pones la sube y tenés un tarifazo, te aumentó el subte, el tren, el colectivo. Entonces, bueno, me parece que eso está repercutiendo en la vida de todos nosotros y que a los jóvenes sobre todo nos repercute en nuestro futuro, que cada vez hay más pobreza, estamos trabajando muy mal. Hoy los jóvenes trabajamos más de 9 horas y hay jóvenes que no pueden tener trabajo. Mirá. Entonces, eso me parece que hay que darle una solución a ese problema también, que nosotros desde la izquierda decimos que hay que repartir las horas de trabajo, hay que reducir la jornada laboral a 6 horas, 5 días, porque me parece que esa es la manera de resolver la desocupación en Argentina hoy, es aprovechando la tecnología y la ciencia y repartiendo las horas de trabajo. Sí. Para los viejos, ¿entramos también ahí? Decime Obviamente, que sí, decime que sí. obviamente. Bien, muchísimas gracias. Javier, ¿qué mirada hay, pero más integralmente, más filosóficamente? Guadalupe decía, no hay futuro para los jóvenes, no tenemos nadie que nos ofrezca un futuro. ¿Ves algo parecido? Yo creo que si seguimos este rumbo no hay futuro, pero me parece que es un deber de todos los jóvenes corregir el rumbo de la Argentina, tomando una parte activa Sí. en la política, cada uno desde su trabajo, en el sector privado especialmente, y en el sector público, por supuesto. Quería hablar una última cuestión Meta nomás, libertad Tenemos absoluta. un rato, no Sí, hace dale. falta que sea la última. sobre la justicia y la manera de percibir la justicia como democratizada. Sí. Es una postura que también comparten los kirchneristas, que hablan todo el tiempo de la democratización de la justicia. Sí. Y me parece que es una estrategia que usa el gobierno para intentar controlar este órgano, este poder. Por eso a mí no me parece que deba democratizarse la justicia, que no es compatible con los mandatos constitucionales que establecen el ordenamiento del Poder Judicial. Y creo que debe respetarse esa clara división entre el Poder Judicial, el Legislativo y el Ejecutivo. Sí. Javier, tenemos a Beliboni. A ver, lo escuchamos a Beliboni. La convocatoria del Consejo del Salario Mínimo que ustedes me acaban de informar, que nos parece muy bien que la convoquen, tiene que fijar para el movimiento obrero una jornada de lucha nacional para un salario mínimo que por lo menos alcance la canasta básica. Si no, todo lo que han hecho, todos los anuncios que ha hecho ayer Massa van a ir en el mismo sentido que fueron todos los anuncios de los ministros de Economía. Un ajuste contra los trabajadores, una devaluación y una recesión, porque aquí se alienta la idea de bajar el consumo. Si se baja aún más el consumo con estas medidas que se han tomado ayer, claramente los que van a bajar el consumo son los trabajadores. Ahí lo escuchábamos a Beliboni del Partido Obrero. Guadalupe, coincidís, vos sos del PTS, de la familia, del Frente de Izquierda, coincidís con Beliboni. Sí, desde ya. Vos me habías preguntado recién en el bloque anterior Sí. si opinaba que fracasaron los planes sociales. Sí. Me parece que lo que fracasó es este sistema en el que estamos viviendo. O sea, ¿cómo puede ser que 20 años después del 2001 estemos discutiendo casi las mismas cosas? Totalmente. Estemos discutiendo sobre la desocupación, tenemos los mismos problemas. Pero ¿y eso de quién es la culpa? Mira, y pasaron bastantes gobiernos, ¿no? De Claro. distintos colores políticos, de oposición. Bueno, y lo que me parece que pasa ahí es que en realidad todos, nadie se quiere enfrentar a los dueños del país. Para mí eso, yo no me conformo con los planes sociales que hay hoy, lo que Bien. charlábamos recién, me parece que son bajísimos, que no solucionan el problema, me parece que hay que escuchar al movimiento de desocupados, o sea, que están pidiendo trabajo con derechos, entonces creo que realmente hay que tocar a los dueños del país, hay que afectar la ganancia de los capitalistas que se enriquecieron muchísimo durante este último gobierno y hay que reducir la jornada laboral, como les decía antes, me parece que esa propuesta aplicada a las principales empresas del país puede generar miles de puestos de trabajo. Entonces, bueno, me parece que lo otro también es que el movimiento de desocupados tiene una potencialidad enorme si se une con los trabajadores ocupados, con las mujeres, con los jóvenes. O sea, me parece que ahí hay una fuerza transformadora para pelear ese otro futuro que les decía antes también. Bien. Javier, ahí Guadalupe tiene una militancia muy clara dentro del PTS, tiene sus referencias, Miriam Bregman, Beliboni, etcétera. Te veo como que Miriam Bregman demasiado no te entusiasma, me da toda la impresión. Acertás. Pero ¿hay algún dirigente político que vos digas es por acá? Lo mencionábamos recién a Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Larreta, Cristina. Milei, vos decime tibio, caliente, más Sí, o menos. Milei a lo sumo tibio, pero no hay, Tibio Milei. sí, Bien. no hay ningún referente que se atenga a mis convicciones, la verdad. Sí. ¿Y Milei por qué sí? ¿Por qué un poco más tibio? Y por todo lo que profesa en torno a la libertad económica. Sí. Me parece que él entiende, atendiendo a la experiencia histórica, que
los países con un mayor índice de riqueza justamente tienen un mayor índice de libertad económica. Son datos que nadie puede negar, uno puede estar en desacuerdo o no. No estoy hablando de libertad política, sino económica. Sí. Y siempre hay una correlación entre estos dos. Sí. Por eso, y creo que necesita, Argentina está entre los últimos claramente en índice de libertad económica, creo que necesita un reencauce. Bien. ¿Y tus compañeros, tus amigos, vos estudiás en la Universidad Austral, hay algunos que están entusiasmados porque generó un fenómeno entre algunos jóvenes, Milei? Sí, a lo sumo en la carrera de Ciencias Políticas, pero mis compañeros de Derecho la verdad que no son tan militantes. No son tan militantes. Y se desinfló esa simpatía que había originalmente y que, al menos en las encuestas, parece haberse caído o desinflado por lo menos en un número bastante importante, teniendo en cuenta lo que aparece, cómo irrumpió el fenómeno, ¿no? Yo creo que hay dos cuestiones ahí. En primer lugar, habló de más innecesariamente. ¿Por qué te pones a hablar de venta de niños? Y a nadie le interesa, ¿no? Claro. ¿Para qué? Y la segunda cuestión es que ya el decir que se desinfló su imagen, desinfla su imagen. O sea, como que ahí no Una sabemos. profecía. Sí. Ahora, el problema no es que piense lo de la venta de órganos, no que lo diga, sino que lo piense. Bueno, también desde ya, pero Sí. ¿para qué? Sí. Pero ¿para qué lo piensa? Sí, Digo, sí, no totalmente. solamente. No, sí, por eso te digo que a lo sumo tibio, pero con pinzas. ¿Y del macrismo con quién te identificás? El macrismo... ¿No te gusta? ¿Te gusta? No me gusta, yo creo que es más de lo mismo, una falsa oposición. Y son todos iguales ahí, la reta, Macri y Bullrich, ¿te parece todo Hay igual? un abanico bastante grande, Sí. pero no me puedo identificar con ese partido. Y con Patricia Bullrich en particular, ¿hay un tibio ahí? ¿Hay algo que se entibie un poquito? Un poquito más tibio, pero no. Un poquito más tibio, Patricia Bullrich. Bien. Guadalupe, ¿qué opinás del fenómeno de Javier Milei? Que creció mucho, como decía Pato, ahora da la impresión de que un poquito se desinfló. También es cierto lo que dice Javier, en la medida que todos decimos que se desinfló y se desinfla, ¿no? Y entonces no hay mucha banca a sus ideas, ¿no? Claro. A su programa político. No, a mí Milei, bueno, esto de la venta de órganos, de la venta de niños, me parece que ve todo como una gran mercancía. Yo creo que él defiende la libertad de los empresarios, claramente no está con la libertad de las mujeres, es bastante misógino, está en contra de los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual. No creo que él levante las demandas de una juventud activa en las calles, como por ejemplo las demandas del ambientalismo. Él negó el cambio climático, está en contra de la ley de humedales. Y bueno, desde ya, o sea, el modelo de precarización laboral que tenemos hoy los jóvenes es el modelo que defiende Milei. Pero creo que hay un montón de jóvenes esto que te decía, o sea, creo que hay un sistema político y económico en crisis, entonces los jóvenes estamos buscando un montón de ideas. Veo que hay una crisis dentro del peronismo, veo que hay una crisis dentro del macrismo, porque los jóvenes estamos haciendo experiencias políticas con esos gobiernos, que es brutal el nivel de pobreza y desocupación. Entonces me parece que los jóvenes están buscando otras ideas, tanto hacia la extrema derecha como hacia la extrema izquierda, porque nosotros también estamos creciendo un montón a nivel electoral, pero bueno, eso no son solo votos, sino que es apoyo político a las ideas que defendemos nosotros, ¿no? Yo igual le agradezco a Milei, que viste que dice que todo es socialismo, que el feminismo es socialismo, que el ecologismo es socialismo, que la mujer... Bueno, porque hay un montón de jóvenes que vienen... socialista, dice. Todo es socialista, entonces hay un montón de jóvenes que preguntan, bueno, che, ¿qué es el socialismo? Entonces te empiezan a preguntar por Marx, o sea, como que empieza a surgir un debate en la juventud de si puede haber otro sistema, las ideas socialistas, que me parece que eso es muy interesante también. Sí. ¿Puede haber otro sistema ya que estamos? Yo estoy completamente convencida. Vale la pena. Yo milito por eso. Viene ganando el capitalismo. Estamos en el entretiempo y vamos 22-0 ¿Quién abajo. está ganando en el capitalismo? ¿Eh? Porque también, ¿quién está ganando en el capitalismo? Porque si vos ves Sri Lanka, viste Chile hace unos años, Bolivia, bueno, no sé, hay un montón de... Ecuador, Colombia, hay un montón de procesos que se dan también que son totalmente en contra del capitalismo, que me parece que eso debería ser un síntoma, por lo menos, de revueltas que hay, procesos incluso en Argentina. O sea, me parece que fuerza hay y que cuando se organiza es fuerza que conquista cosas. Las mujeres nos dimos cuenta que tenemos una fuerza imparable, que cuando nos organizamos logramos conquistar el aborto en la Argentina del Papa, algo que no habría escrito ni pensado nadie. Bueno,
se mostró que hay una fuerza que si se organiza en las calles, lo consigue. Yo viajé a Chubut el año pasado y el anteaño también, que hubo una pueblada enorme que logró frenar los proyectos de la rezonificación minera. Bueno, eso también fue una pueblada enorme que se levantó en defensa del agua, lo vimos también en Catamarca, en Mendoza. Digo, me parece que hay procesos que cuestionan el capitalismo, que cuestionan el extractivismo, que no sé, que por lo menos nos hacen pensar que no todo va a estar en este equilibrio inestable todo el tiempo en el que estamos, ¿no? Está habiendo procesos extraños, hay guerras, hay pandemias, hay crisis económica, hay crisis climática y bueno, los jóvenes y los trabajadores también reaccionamos a estos fenómenos, no siempre me parece como quisiera el FMI y los partidos tradicionales. Bien. Javier, ahí Guadalupe hablaba de las nuevas agendas, que muchas las toman los jóvenes, por ejemplo, el ecologismo, el feminismo. ¿Qué mirada tenés? Yo del aborto hablo no desde un plano religioso, ni moral, ni ético, sino desde un plano jurídico. No hay manera de justificar el supuesto derecho al aborto en nuestro ordenamiento jurídico. ¿En nuestro? Sí. Bien. Pero es que no es una decisión jurídica. Y en algún momento lo va a hacer. Hasta ahora no se han planteado, los planteos que se han hecho contra la legislación del aborto han fracasado, pero eso no quiere decir que no haya entidades que busquen frenarlo, ¿no? Desde una mirada jurídica y no política que aborde el tema, una mirada legítima, hay que modificar primero la Constitución para poder sacar esa ley. Yo creo que la mirada legítima también es la visión que planteamos las mujeres, los cuerpos gestantes, la diversidad sexual. O sea, me parece que lo que nosotros estábamos diciendo es que no queríamos ser más ciudadanas de segunda. Queríamos poder decir sobre nuestros cuerpos, queríamos que dejen de morir las más pobres, que los abortos en Argentina y en todo el mundo se hacen y se van a seguir haciendo, pero vos tenés que legislar eso para dejar de criminalizar y para que dejen de morir mujeres y cuerpos gestantes por abortar en clandestinidad, porque eso se iba a seguir haciendo. Entonces me parece que esa era la principal demanda y me parece que nosotras demostramos que tenemos una fuerza enorme, que además fue el puntapié para tener que ir por otros derechos y otras demandas. Yo, por ejemplo, creo que la próxima gran pelea también es la separación de la Iglesia y del Estado. O sea, que la Iglesia no puede seguir decidiendo sobre nuestras vidas, sobre nuestra educación, sobre nuestra sexualidad. Me parece que con la discusión de los femicidios es una cifra brutal la que hay hoy. Matan a una mujer por día y todo el tiempo se desfinancian todos los programas contra la violencia hacia las mujeres y hacia la diversidad sexual. Entonces me parece que en agenda y en materia de derechos para las mujeres y la diversidad sexual, este gobierno y el anterior, o sea, tienen todos una deuda con nosotros. Entonces, no, desde el punto de vista jurídico, están en falta con todos nosotros, me parece. Javier, vos decías, admirás un país como Estados Unidos, donde era legal el aborto. Ahora hay un fallo de la Corte que contraría un poco eso, pero durante 40 años fue legal, después cada estado lo aplicaba, pero... Sí, fue un fallo, el Roe v. Wade, fue un fallo fabricado, pero que acaba de ser revocado. Sí. Es un fallo, el Roe v. Wade decidieron 7 hombres blancos contra otros 2, o sea, esta conquista supuesta. Mientras que en este otro decidieron 6, dentro de los cuales había un afroamericano y una mujer. Sí. Igual no fue un tema de aborto el último fallo, fue un tema de competencia. De federalización. Sí, exactamente. Está bien, pero Estados Unidos, países escandinavos, digo, hay un montón de países que tienen legalizado el aborto. Sí. Y no por ello creo que sea correcto. Yo creo, además, vuelvo a nuestro ordenamiento jurídico, tenemos el artículo 75 en los incisos 22 y 23, que consagra el derecho a la vida del niño y que le otorga jerarquía constitucional a distintos tratados internacionales de derechos humanos, como la Convención sobre Derechos del Niño. Y nosotros, mediante la Ley 23.849, al ratificar ese tratado, hicimos reserva y dijimos que entendemos por niño desde el embarazo hasta los 18 años. Bien. Entonces, si lo concebimos de esta manera, ¿cómo es posible? En el ordenamiento jurídico no. Exactamente. Es una discusión un poco más amplia igual, ¿no? También digo, es algo filosófico. Bueno, pero filosófico, pero es nuestra constitución. Que él elige para responder. Filosófico, pero es nuestra constitución. No puede ser que... Javier, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo. La verdad que muy nutritiva esta charla, este debate, este contrapunto. Guadalupe lo mismo, Gracias, muy chicos. amable. Gracias por invitarnos. Por favor, vamos. Sobre todo el clima de la charla. El clima de la charla. Pensando muy lindo, se trataron de convencer. Yo creo que Guadalupe se va un poco más capitalista y Javier se va un poco más social. No creo, muy más comunista que antes. Bueno, entonces no. Vamos, un corte, enseguida venimos.